Vamos a continuar hoy con la planificación de las rutas de transporte público. Y aquí tenemos de nuevo nuestro diagrama espacio-tiempo. ¿Se acuerdan que lo vimos hace unas semanas? Donde aquí podríamos, aquí en un diagrama de estos, podríamos dibujar la trayectoria de los vehículos. Pues esto se hace también para la trayectoria de los vehículos de transporte público. Entonces vemos que en el eje Y podemos medir la longitud de la ruta, ¿de acuerdo? Podemos localizar las estaciones. Por ejemplo, aquí yo tengo 4 paradas, ¿sí? Y en el eje X tenemos el tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona de la siguiente forma. Entonces, yo estoy aquí abajito, en este puntico, que digamos es mi estación de salida. Entonces, mi bus se demora un poquito de tiempo cargando las personas, esperando que las personas se suban. Vean que aquí la línea es horizontal, no estoy avanzando, estoy quieto, pero si el tiempo sí pasa, avanzo, el bus arranca, llega a la primera estación o a la segunda, para, y este sería mi tiempo en movimiento. Y este sería mi tiempo de parada. ¿Sí me siguen, cierto? Sí, profe. Ok. Y pues el bus continúa su ruta con más tiempos de movimiento y tiempo de parada en todas las estaciones. Porque si yo cojo todo el tiempo que va de inicio a fin de la ruta, porque es la mitad del tiempo de ciclo. ¿Se Porque acuerdan lo que vimos el tiempo de ciclo de la clase pasada? no ha vuelto al punto inicial, ¿no? Correcto, correcto. Acuérdense que el tiempo de ciclo es ida y vuelta. ¿Vale? Dime, Andrés. Profe, una pregunta. ¿El tiempo inicial que está en la estación se puede contar como tiempo de parada o ese no? Sí, claro, porque aquí estás digamos que el bus llegó y en la estación inicial espera a que la gente se suba y arranca. Este también es un tiempo de parada, Ah, vale, profe. ¿vale? Entonces, digamos que esta es la ruta de mi primer bus. Yo mando mi segundo bus, que quede igualito, ¿sí? Y esto es lo que hemos hablado como el intervalo. ¿Se acuerdan? El intervalo es cada cuánto pasan los buses, que es se me fue la palabra, el inverso es la frecuencia, ¿de acuerdo? Entonces yo despacho los buses, cada X tiempo es SH, es ese intervalo. Y así yo puedo ir viendo mis diagramas y controlando cómo voy prestando el servicio. Lo ideal sería, por ejemplo, yo saber cómo de ocupado va el bus en cada uno de estos puntos de la ruta. Eso desafortunadamente todavía no se puede, pero así yo podría suplir las necesidades de la ruta mucho más fácil si tuvieras información. Andrés, ¿tienes otra pregunta? Ay, no, profe, qué pena. No No, bajé la ok, mano. no hay rollo. Y entonces así se controla y planifican las rutas de transporte público. ¿Y pongámosle numeritos a esto? Entonces vean que yo tengo una nueva ruta de bus en un sentido, ¿vale? Tengo 4 paradas, digamos, 2 son portales, que son los extremos como vemos ahí, y la 1 y la 2 son paradas intermedias. Este es un ejemplo tipo quiz, entonces ayúdenme a hacerlo. Quiero que lo hagamos entre todos, ustedes me van contando. Tenemos la separación entre paradas y tenemos más datos. Tengo la velocidad promedio del bus, ¿vale? 20 kilómetros por hora. Tengo el tiempo de parada en cada estación intermedia, ¿de acuerdo? 45 segundos y el tiempo de parada en cada portal, 2 minutos. Entonces la pregunta que yo les hago, ¿cuántos buses o cuántos vehículos necesito para poder cumplir con un intervalo de operación de 5 minutos?
Todo lo que necesitan está acá. Todo lo que tenemos que hacer son sumas, restas y divisiones. ¿Cómo empezaríamos? Alguien que se atreva, por favor. Hola. Pues yo empezaría encontrando el tiempo de desplazamiento entre cada punto del trayecto Ok. ¿Cómo lo harías, Daniel? con la velocidad y la distancia. Ok, bien, muy bien, Daniel. Es un buen punto para arrancar. Entonces, ¿cuánto es la distancia de esta ruta? En un sentido. Ojo, no olviden esto. ¿Cuál es la distancia, Daniel? 2.500 metros. Correcto. Entonces, la distancia recorrida de esta ruta es 2,5 kilómetros. ¿Y qué hacemos? Ahora, ¿qué haces? Ya sacamos la distancia. Ahora, ¿qué sacas, Daniel? Pues el tiempo usando la velocidad, Entonces, ese tiempo, ¿cómo lo sacas? dividiendo. O sea, tendrías 20 kilómetros, 20 entre 2,5. A la -1. Bueno, pero Bueno, sí, ¿cierto? sí, Entonces, ese se llama el tiempo en movimiento, que es lo que acaba de decir Daniel acá, ¿cierto? Que es esto y sería un cuarto de hora si tengo en cuenta el ciclo completo. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Alguien no lo tiene claro? Hola, ¿todo claro o no claro? Todo claro, Luis. Todo claro. Todo claro. Perfecto. ¿Qué faltaría? ese tiempo no tiene en cuenta los tiempos de parada, ¿o sí? Correcto, Jesús. Faltan los tiempos de parada. Muy bien. Como está ahí, es el tiempo de ciclo de movimiento. Nos faltan los tiempos de parada que están en el enunciado. Entonces, son 45 segundos que los pasamos a minutos y para 2 veces. Porque para una vez en 1 y para otra vez en 2. ¿Cierto? ¿Cierto o no es cierto? No, profe. El tiempo de parada en cada estación intermedia, como ves en el enunciado, es 45 segundos, que es igual a decir 0,75 minutos. ¿Sí? Y es por 2 porque para una vez en 1 y para otra vez en 2. Por eso Profe, es por pero eso 2. solo sería en un sentido, ¿cierto? Sí, correcto. Estamos en un sentido, como dice el enunciado. ¿Sí? Hola. Sí, profe, pero entonces luego para sumárselo al otro, también, o sea, tendría que multiplicarse por 2, ¿no? No hemos llegado allá. Por ahora quiero que quede claro cómo sacamos el tiempo en paradas intermedias es este. Esto está claro, ¿cierto? Sí, profe, está claro. Ok. ¿Qué nos falta? La parada en cada portal, ¿no? Correcto, las paradas en los portales. Entonces, son 2 minutos, como dice ahí, y 2 veces, porque yo particularmente, yo asumí que solo para acá y acá una vez. Es decir, ustedes, lo digo ¿por qué? Porque ustedes siempre dejan volar la imaginación y dicen que si el bus llega acá, entonces para una vez acá y si se devuelve para otra vez acá. Entonces yo estoy asumiendo para el ejemplo una parada en cada portal. Por eso son 4 minutos. ¿Cierto? ¿Se está claro de dónde salió ese 4 minutos de paradas? Sí, estoy bien. Bien. Entonces ahora tengo ahora sí puedo calcular el tiempo total de ciclo que yo tengo. Los 15 minutos lo volvió a pasar en minutos, que son ¿cuáles?
estos, ¿cierto? Un cuarto de hora son 15 minutos. ¿Sí? El 1.5 minutos por 2, ¿por qué por 2? Porque solo se estaba considerando un sentido. Correcto, correcto. Más los 4, porque yo asumí que solo paran una vez. Entonces mi resultado es que mi tiempo de ciclo es de 22 minutos. ¿Puedes repetir otra vez eso? Completo, no entendí nada. Perdón. Ok. Ya, solo lo del tiempo total de ciclo. Este 15 minutos, ¿sabes de dónde salió? Sí, del inverso del ciclo de movimiento, ¿no? No, no es el inverso, es Perdón, el minutos. exacto, de pasar de horas a minutos, ¿sí? Exacto. Este 1.5 por 2 sale de acá, porque en un sentido el bus para en 1 una vez y para en 2 otra vez, pero cuando vuelve y para en 2 y vuelve y para en 1. Por eso lo multiplico por 2, ¿sí? Correcto. Y este 4 es el mismo 4 de la parada de los portales, porque yo asumí que en mi ciclo, en este ejemplo particular, solo paró una vez. Es decir, lo que les decía hace un momento, si yo voy acá, no paro acá y arranco otra vez y vuelvo y paro. Yo asumí que con una sola parada es suficiente. ¿Sí? Correcto. Correcto. Entonces ahora sí te quedó claro, ¿cierto? Profe, Dime, dime Angie. es que no, en el tiempo total en paradas intermedias, el 0.75, ¿de dónde sale? El 0.75, como estamos en unidades minutos, 0.75 minutos es lo mismo que Ah, ok. 45 segundos. Es un cambio de Ok. unidad. Ajá, ¿Vale? sí. Ah, bien, vale. ¿Listo? Entonces llegué a que mi tiempo de ciclo es 22 minutos. ¿Estamos? ¿Todos claros ahí? Sí. Bien. Y entonces, ¿cómo respondo a la pregunta? La pregunta es esta. Uy, me descaché ahí. Vean que no hemos hecho sino sumar y multiplicar. Ahí se podría dividir 22 minutos sobre 5 minutos. ¿Y ahí qué estás haciendo, Santiago? ¿Por qué llegaste a esa conclusión? Porque, o sea, si cada intervalo se quiere hacer en 5 minutos por un bus, entonces esos 22 minutos tengo que dividirlos como en 5 minutos por bus, para que me quede como en buses. No sé. Correcto. Esa es la respuesta. Entonces, el número de buses tengo tiempo de ciclo dividido intervalo. ¿Cuánto da 22 entre 5? ¿Número exacto? 4, 4. 4, 4. Entonces, si dejo 4, estaría dejando gente sin atender. Por eso, siempre acuérdense, redondeamos al número entero mayor. La respuesta sería, para suplir estas necesidades, yo necesitaría 5 buses. ¿De acuerdo? Fácil, ¿cierto? ¿O qué repito? ¿Algo para repetir o seguimos? No, profe, todo claro. Muy Profe, bien. a mí no me quedó claro lo de cómo sacar el número total de buses. Ok. Santiago, explícanos tú, porfa. Bueno, pues esto, entonces, o sea, ahí lo es como, yo quiero saber. Espera, yo te interrumpo un momento. Este 22 Ah. es mi tiempo de ciclo. Este 5 es el intervalo de operación requerido,
Continúa. Ah, sí, entonces, o sea, yo quiero que un bus, pues por decirlo así, haga ese intervalo en 5 minutos, esa operación en 5 minutos. Pero si todo el intervalo me demora 22 minutos, entonces, No, ojo que ahí oh, estás cometiendo un error porque el intervalo es cada cuánto yo despacho los buses. Y cada vale, bus se demora 22 minutos en ir y volver en esta ruta. ¿Sí? listo. Sí, es que yo lo pensaba era más como por unidades. ¿Cómo así por unidades? Yo también le hice algo así, o sea, como si fueran 5 minutos por bus y en 22 minutos. O sea, yo quiero que sean 5 minutos por bus, pero pero cada uno demora 22 minutos. ¿Correcto? 22 minutos de 5 minutos por bus. Eso me da 22 quintos de buses. ¿Sí? O sea, porque se cancelan los minutos. Yo lo pensé así, como en unidades. Sí, está bien, es una forma de decirlo. Pero es, si yo quiero que para un tiempo de ciclo de 22 minutos, ojo que aquí no estoy teniendo en cuenta la demanda, ¿no? Si yo tengo un tiempo de ciclo de 22 minutos y necesito despachar esos buses cada 5 minutos, ¿cuántos buses necesito? La respuesta es, pues, 5 buses. Pues en realidad 4, pero lo redondeo hacia arriba. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Gracias. Entonces, piensen ahora, ustedes me acaban de acordar de algo. ¿Qué pasa entre más largos sean nuestros tiempos de ciclo? ¿Qué pasa con nuestra flota? Piensen, pónganse en los pantalones de un operador de transporte público donde la ciudad les dice que ustedes tienen que operar unas rutas con tiempos de ciclo muy largos. ¿Eso qué implicaciones tiene para ustedes? Daniel, dime. Profe, no, perdón, no es sobre eso, sino es que me quedé pensando en el problema. La distancia al recorrido no tendríamos que duplicarla si es para hacer un ciclo, o sea, serían 5 kilómetros. No, pero no la estamos duplicando. Mira que la distancia la estamos teniendo en cuenta acá, ¿sí? Ah, ok, y el tiempo es Y, el que. Ah, y ok, aquí la duplicamos, ok, listo. ¿sí? Gracias. Ujú. Ok. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para ustedes, empresarios, que les toquen operar unas rutas con unos tiempos de ciclo muy altos? Más buses. Correcto, correcto. Entonces, imagínense en un bus, por poner un ejemplo, que salga de Soacha y vaya hasta La Caro. ¿Cuánto se puede demorar un bus desde Soacha a La Caro, ida y vuelta? Yo no sé, puede ser 3 horas. Y si yo voy a despachar buses cada 5 minutos, pues necesito una cantidad de buses. ¿Y esa cantidad de buses qué implica? Pues que tengo que comprar muchos vehículos. Y entonces esa ruta puede que no sea tan rentable. ¿De acuerdo? Entonces lo que quiero con esto es que empiecen a ver que efectos como la congestión, tiempos de ciclo muy largos, lo que me está generando es que mi flota de buses sea muy grande y eso tiene unas consecuencias financieras negativas para el sistema, porque si necesito muchos buses, eh, pues tengo que tener mucha plata. ¿Sí me explico? ¿O no me expliqué bien? ¿Aló? No, sí, profe, sí, sí ¿Sí? está bien. Sí, entiendo. Sí, sí. Entonces, muchas veces desde ese punto de vista se prefiere tener tiempos de ciclo corticos porque yo puedo hacer mis rutas con menos flota. Pero esos tiempos de ciclo corticos, esas rutas cortitas, puede que haga que mucha gente tenga que hacer transbordos. Y
para los usuarios hacer transbordos es harto, es aburrido. Generalmente los usuarios prefieren no tener que cambiar de vehículo. Entonces ahí viene de nuevo esa búsqueda del equilibrio entre ciclos, rutas y pasajeros. Entonces no es tan fácil saberlo. Profe, tengo una pregunta. Dime. Lo que usted dijo de lo de los transbordos, digamos que el hecho de poner transbordo tampoco implica que se aumenten como la cantidad de buses que necesitan hacer una ruta por la capacidad del bus. No te entendí, no te entendí. No. Ok, o sea, por ejemplo, digamos que aquí necesitamos 5 buses para hacer este recorrido, pero si es un recorrido más largo, como la frecuencia, o sea, es menor, se necesitan más buses para cumplir el promedio. La frecuencia sería la misma. Ok, sí, pero la frecuencia es la misma, pero para cumplir como con las condiciones se necesitan más buses. Correcto. Pero digamos que si se cogen rutas más cortas, pero hay que hacer transbordo, digamos que más personas necesitan utilizar esos mismos buses para poder llegar a sus destinos. Eso también no incurriría en tener que aumentar el número de buses para que puedan soportar la capacidad de las personas. Ya, ahí ya depende de los orígenes y destinos a donde se dirijan las personas y de la cantidad de personas que requieran hacer eso. No hay algo así como una respuesta generalizada, ¿vale? Habría que estudiar los números y ver qué es lo que pasa. Para que tengan una idea, no sé si se acuerdan, Transmilenio diseñó todas sus rutas inicialmente para que la gente o la menor cantidad de gente tuviera que hacer transbordos. Por eso casi que yo me podía subir en cualquier estación y bajarme en cualquier estación. Entonces yo cogía una estación, un Transmilenio en la autopista norte y podía bajarme o en la Caracas Sur o en Américas o en la 80 o en la 26. Eso hizo que la operación fuera muy compleja y mucha aglomeración en las estaciones esperando su ruta, porque son muchas rutas muy disímiles. ¿Para qué? Para tratar de minimizar esas penalizaciones que los usuarios le daban a los transbordos. Eso ha venido cambiando, pero todavía falta un poquito, ¿vale? Y entonces seguimos. Digamos, como habíamos visto acá antes del ejemplo, esto, suponiendo que está uniformemente separado, cumpliendo los intervalos, pues parece muy bonito, ¿no? Pero una cosa es como yo planifico mis rutas y otra cosa es cómo operan en realidad en el día, en la calle, las rutas. Entonces, los tiempos de movimientos están influenciados por la congestión, particularmente quienes no tienen carril exclusivo, por los semáforos, por los bloqueos, si se chocan dos carros, o sea, por un sinfín de eventualidades que están fuera del control de quien planifica la ruta. Y los tiempos de espera, pues también van a estar muy influenciados por la cantidad de personas que se quieren subir en una parada, que se quieren bajar en esa misma parada, por lo lleno que va el bus y por las puertas del bus. La cantidad de puertas del bus. Entre más puertas tenga un bus, pues es más fácil hacer ese intercambio de pasajeros que quieren entrar y salir. Y entonces, digamos, ¿qué pasa en la vida real? Simplificándolo un poquito. Yo tengo mi planificación súper bonita, intervalos cada 5 minutos, ¿ya vale? Digamos, hagamos el pretending que estas líneas puntuadas están todas uniformemente distribuidas, separadas, pero yo mando el primer bus y me cumple perfecto. Lo mandé, no sé, a las 4:30 de la mañana, pero ya mando el otro más tardecito y este bus ya tiene un mayor tiempo de viaje. Si ven la diferencia, ya me desvié de mi planificación original. Entonces, ¿qué pasa en esta estación si este bus se demora un poquito más de tiempo? ¿Qué creen que puede estar pasando en esa parada? Exceso de gente. Llega más gente. Llega más gente, correcto, correcto. Entonces, si llega más gente, el bus
va a estar un poco más de tiempo que lo originalmente planificado, esperando ese intercambio de la gente que se quiere subir y que se quiere bajar, porque hay más gente. Perdón. Y de nuevo, empieza, digamos que ese fenómeno se repite y puede irse acumulando. ¿Vale? Eso pasó en el segundo bus. Mando el tercer bus. Digamos que aquí ya no hubo congestión, se quitaron los carros chocados, pero ¿qué pasa si el tercer bus llega a tiempo? Pues ya como aquí había más gente, aquí va a llegar o voy a tener menos gente de la esperada, ¿cierto? ¿Me siguen? ¿Por qué voy a tener menos gente de la esperada? Pues debido a la anterior demora, también se metieron todos en el anterior bus, ¿no? Correcto, correcto. Entonces, como hay menos gente, el bus para menos tiempo y arranca otra vez. Arranca otra vez, pasa lo mismo y continúa su recorrido normal. Después mando el cuarto bus y en el cuarto bus, como este tiempo, que es mi intervalo, fue más largo del planificado, pues de nuevo va a haber más gente esperando. Entonces esa mayor cantidad de gente esperando va a hacer que el tiempo de parada sea mayor al planificado. Y entonces vamos a tener una operación así, pero vean que yo en mi salida, todos mis buses salieron con 5 minutos como estaba programado. O sea, en la salida, los buses perfectos, pero vean en la llegada. Cambió totalmente. Y entonces aquí hay una variabilidad de tiempos de viaje muy importantes. Y este fenómeno se conoce como el apelotonamiento. Los buses se van en convito. No se han dado, bueno, si se acuerdan, no se han dado cuenta que, por ejemplo, en Transmilenio pasa un bus muy lleno e inmediatamente pasa, no sé, 2 minutos después pasa la misma ruta medio vacío. ¿No les ha pasado nunca? Sí, profe, bastante. Eso se debe a este fenómeno, que es difícil de controlar. Entonces muchas veces los controladores le dicen a ese segundo bus, pare un momento para que no se vaya vacío. Entonces yo siempre que cogía Transmilenio y pasaba esa ruta, yo con seguridad sabía que iba a demorarse mucho, y puedo esperar 3 minutos más y no me iba a ir tan apretado en esa ruta. Es ese fenómeno que se conoce como bunching en inglés, el apelotamiento de los buses, y pueden llegar a incluso a ser 2 o 3 o 4 buses uno detrás de otro por estas interrupciones, por estas demoras en la operación. Y eso que Transmilenio no está sufriendo de interrupciones o demoras durante el recorrido, solamente en las paradas. Los buses azules tienen los dos problemas. ¿De acuerdo? Pero el punto que les quería decir es que lo que está generando todas esas influencias negativas en no cumplir la programación es que está aumentando la variabilidad de los tiempos de viaje. ¿De acuerdo? Y esa variabilidad de los tiempos de viaje, cuando yo paso de intervalos regulares o uniformes a intervalos variables, ¿es importante o no es importante? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, no, ¿por qué? Yo opino que sí es importante, porque Por- digamos,
Ok, porque en esos casos, pues yo considero que el que tú decías que era el planeador, pues empieza como a mirar los buses como en cuánto tiempo se están demorando y a partir de eso empieza a lanzarlos. Pues no sé si eso afecte, pero algo así debería como tener en cuenta para saber como lo que tú decías del apelotonamiento. No sé. Ujú. Sí es importante, pero mírenlo desde el punto de vista de ustedes. Ya les voy a poner un ejemplo para ver si me ayudan a responder. Entonces vamos a ponerle numeritos. Si la tasa de llegada a una parada, a una estación es constante en el tiempo y además a esa parada llegan buses regulares, buses con un intervalo regular de 5 minutos. Y estamos asumiendo que podemos abordar el primer bus que pasa. Si eso se cumple a la perfección, ¿cuál es el tiempo medio de espera de nosotros en esta situación? Esto lo mencionamos la clase pasada. Alguien que se eche el agua. ¿2 minutos y medio? ¿Por qué 2 minutos y medio, Juan? Daniel, perdón. Daniel. Pues, o sea, sería, pues sí, como el promedio, porque digamos, si yo llego como apenas se fue un bus, pues espero 5 minutos, pero pues si llego a tiempo, entonces como que espero un segundo, no sé. Sí, digamos que, Y pues o sea, en ese sí tienes intervalo. razón, pero el por qué no es eso, porque acuérdense que aquí estoy con estos supuestos, yo estoy diciendo que la llegada se distribuye en una función normal y la media de una normal es el intervalo medios. ¿Se acuerdan? Entonces, Sí. en promedio, cada persona que esté en esta situación va a esperar la mitad del intervalo. ¿Sí? Entonces, en promedio, todos estamos esperando 2 minutos y medio. Pero, ¿qué pasa con los tiempos variables? Entonces, imagínense que son tiempos variables que están en esta proporción. Entonces, de nuevo, vamos a suponer que aquí el 80% de los pasajeros ya no esperan 2 minutos y medio, sino 4, porque es un tiempo de espera mucho más alto. Y en los intervalos cortos hay mucha menos gente, entonces mucha menos gente espera menos tiempo. ¿Sí me siguen? Ese supuesto, Juan, dime. Juan Diego. Profe, a mí me surgió una duda, como haciendo la relación con Transmilenio, y es que a mí me pasaba que en varios momentos la misma ruta rebasaba la ruta en la que yo iba. Ah, sí, Ah, seguramente ahí es porque el controlador le dice, pase, que las estaciones que vienen están toteadas y usted va vacío, entonces no quiero que llegue este bus primero que usted que va más vacío o menos lleno. ¿Sí? Puede sí, que se dé esa situación. porque mi duda era si eso era como que ocurría de la nada o si era planeado, mejor dicho. En esos sobrepasos seguramente es por orden del control, Perfecto, profe, gracias. ¿vale? Y volvemos acá, entonces vean que en los intervalos más grandes hay más acumulación de gente que espera más tiempo. Entonces pasamos de esperar en promedio 2 minutos y medio a esperar en promedio 3.4 minutos. ¿Qué pasa si hacemos esa situación más extrema? Si ya es 9 minutos y 1 minuto, pasamos de esperar 3, 2, 5, 3, 4 a 4, 1. ¿Cuál es la conclusión de este ejemplo tan sencillo? Que entre mayor sea la variabilidad de los intervalos, mayor es el tiempo promedio de espera de los pasajeros. ¿Sí quedó claro? ¿O no quedó claro? Cuéntenme ustedes.
Profe, a mí no me quedó claro de dónde sacas el porcentaje, o sea, el 4.5 y el 0.5. ¿El 4 qué, perdona? El que, digamos, ahí dice 0.8 por 4 y 0.2 Ah, por ok, 1. pues mira, el 80% de pasajeros, ¿sí? Pero lo dibujo bien. Espera 4 minutos, ¿sí? Y el 20% de los pasajeros espera 1 minuto, haciendo una suposición, ¿sí? Ah, ok, o sea, es como decir que ya no actúa normal. Sí, porque mira que aquí ya tengo intervalos variables. No son Ok, cada ok. 5, sino por el apelotonamiento van uno, pasa uno, después por esas demoras en los tiempos de parada por congestión, el siguiente llega mucho más tarde de esos 5 minutos, llega 3 minutos más tarde. Pero el que viene detrás llega más rápido porque hay menos gente en las estaciones y así sucesivamente. Ok, ¿Sí? ok, sí. Sí, sí, señor. Y por eso te decía entonces que pasamos de 2.5 minutos de espera promedio a 3.4. Y si ya no es cada 8 y cada 2, sino cada 9 y cada 1, o sea, son aún más variables esos intervalos, pues el tiempo de espera promedio aumenta. ¿Sí? Lo que estoy poniendo aquí es, entre más diferentes sean los intervalos, el tiempo promedio aumenta, que es la gran conclusión, que entre mayor sea la variabilidad con que llega el bus a una parada, pues en promedio los pasajeros esperan más tiempo. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Y eso qué pasa con el servicio? Desde el punto de vista del usuario. ¿Ah? Pues es peor, ¿no? Es peor, claro, porque yo ya no sé cuándo va a pasar el bus. Y si yo ya no sé cuándo va a pasar el bus, pues mi tiempo de espera es mayor. Vean un ejemplo clarito. Cuando íbamos a la universidad, que ya esperamos volver, ustedes salían de su casa a las 10 y ustedes saben que el bus pasa a las 10 y que a las 11 llegan a la universidad, ¿cierto? Eso en este ejemplo yo lo sé con certeza. ¿Sí está claro? Entonces llego a tiempo siempre porque tengo la certeza de que mi viaje dura 1 hora y sé que el bus pasa por la estación X a las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa en la vida real? Hay congestión, no tengo toda la información. Ahora yo sé que mi viaje se tarda 1 hora en promedio. Ojo que aquí ya le metimos el en promedio. Entonces yo sigo parándome en la estación a las 10 de la mañana, pero debido a esa alta variabilidad yo puedo llegar 15 minutos antes o 15 minutos después. Entonces, en promedio, llego tarde la mitad de las veces. Si en promedio llego tarde la mitad de las veces, ¿ustedes qué hacen en la práctica? Para no llegar Ir tarde 15 la mitad. minutos antes. Salir antes. Correcto, Diana, correcto, Juan. Pues tengo que ajustar mi tiempo de salida. ¿Y cómo lo hago? Pues saliendo antes. Entonces, si salgo antes, ya salgo a las 9:45 y en promedio voy a llegar entre 10:30 y 11. Entonces, el punto es que antes, con la total certeza, yo sabía que mi viaje duraba 1 hora. Aunque mi promedio de tiempo de viaje es igual, la baja confiabilidad en ese tiempo de viaje tiene un efecto en la práctica y es que
me está aumentando mi tiempo de viaje porque tengo que salir más temprano. Me estoy levantando 15 minutos antes o no desayuno. Entonces, esa variabilidad, resumiendo, en la práctica lo que hace, esa incertidumbre de cuánto dura mi viaje, lo que hace es, en la práctica, aumentarme mis tiempos de viaje. ¿Sí quedó claro? ¿Aló? Profe, la verdad es que no entiendo, porque es que en esencia el tiempo de viaje no cambia, porque yo, aunque salgo de mi casa más temprano, también estoy llegando más temprano. O sea, lo que cambia sería mi En la mitad de comodidad. las veces. Si tú llegas, míralo así, si tú llegas, lo voy a poner acá. Si tú llegas la mitad de las veces temprano y la mitad de las veces tarde, pues en promedio tu viaje tarda 1 hora, pero resulta que la mitad duró 45 minutos y la otra mitad duró 1 hora y cuarto. En promedio te dura 1 hora. ¿Sí, María? Sí, ya, se entendió. Ok, pero como llego o 45 o hora y cuarto y no quiero llegar la mitad de las veces tarde, pues lo que hago es salir antes, y ese salir antes pues me está implicando a mí un aumento en mis tiempos de viaje reales, porque así llegues la mitad de las veces media hora antes. ¿Sí me explico? Porque tienes que salir cuarto de hora antes para algo que empieza a las 11. ¿Sí? Y tu promedio Sí. sigue siendo igual, pero en realidad te estás levantando 15 minutos antes. Sí, ya se entendió mejor. Ok. ¿Alguien más? Bueno, ese silencio, sigamos. Y entonces esta variabilidad lo que hace es que aburre a la gente, ¿de acuerdo? Porque el no saber es muy harto, ¿cierto? Si ustedes se paran en una estación y no saben a qué horas llega el bus, eso se penaliza mucho. ¿Y cómo podríamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Dime, Diana. Yo tengo una pregunta con respecto a lo anterior. O sea, el tiempo de viaje que estamos asumiendo ahí con el promedio, ¿lo estamos asumiendo también con el tiempo de espera Todo, del bus? claro. El tiempo de viaje es desde que tú sales de tu casa hasta que tú llegas a tu destino. Lo que pasa es que ese tiempo de viaje está compuesto por varias etapas. El tiempo de acceso a la estación, es decir, cuánto tiempo caminas a la parada, cuánto tiempo esperas el bus, cuánto tiempo vas dentro del bus, si haces intercambio, cuánto tiempo es ese intercambio, y después el tiempo de egreso de la caminata de la estación a tu destino. Todas esas etapas, sumando, hacen parte de tu tiempo de viaje, no solamente tu tiempo dentro del vehículo. Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, gracias. Vale. Y entonces si de ustedes dependiera, ¿cómo podrían controlar esa variabilidad en los tiempos de viaje debido a la vida real, a la continua realidad de nuestras ciudades? Pues en el caso de Transmilenio creo que fue controlando la infraestructura para que sus carriles, como que no evitar externalidades como de carros, de buses, etc. Esa es un carril separado, segregado. ¿Qué más se les ocurre? Profe, pero no se podría decir que la misma variabilidad es como una solución, entre comillas. Solución para. Pues para esos lapsos de tiempo, o sea, si por X o Y razón se toma más tiempo una ruta y los controladores deciden cómo mandar, o sea, deciden cómo alterar el orden de cómo estaba planificado que salieran las rutas, como que ellos mismos hacen que varíen
los tiempos, ¿no? Como Sí, en un intento de solucionar las cosas. pero en realidad lo que estarían haciendo es tratar de ajustarse mejor a la planificación original que por las condiciones de operación normal no se está cumpliendo. Lo que no están haciendo los controladores es ponerle más incertidumbre al sistema. ¿Me sigues? Sí, sí, profe. Ok. Pero ¿qué se les ocurre aparte de los carriles segregados para mitigar esa variabilidad? Seguro que todos ustedes se quejan. Ahora no pueden proponer ni una solución. No les creo. Profe, Santiago. de quitar ese tipo de rutas en donde se saltan estaciones, porque eso genera que, o sea, lo que yo haría sería establecer todas las rutas que fueran como un tipo de un metro, donde todos tuvieran que parar en las estaciones. Así yo evitaría como también rebasamientos que detienen como Pero, el avance de los autos. pero los rebasamientos no detienen el avance de los vehículos. Al contrario, aumentan la capacidad de mover más gente. Pero cuando se atasca, o sea, digamos, cuando llega hay un punto donde uno está en la estación y el bus no puede salir hacia un costado ni puede avanzar. Bueno, claro que hay estaciones que tienen, digamos, ambos carriles, digamos, continuos por un buen tiempo, pero Sí. así hay otros que solo tienen uno. Ah, de acuerdo. Pero lo que estás diciendo es quitarlos. Es que no te entendí. O sea, establecer rutas como si fuera un metro, en donde también esa variabilidad de tiempo que tú estás estableciendo, pues Pero también yo sé que cada ya, 5 minutos pasa sí o sí. claro, pero ahí tendrías, por ejemplo, un problema grande porque si todos los buses paran en todas las estaciones, ¿qué va a pasar con esas estaciones? Y con esos buses va a llegar un bus detrás de otro y los tiempos de parada van a ser mucho más grandes. ¿Sí me entiendes? Y no se podría, digamos, mitigar un poquito eso con el periodo entre buses. O sea, aumentando el periodo entre buses. Sí, pero, o sea, tal que sea el suficiente como para que la gente se suba, pero que de pronto no se acumule en una estación. Pues, pero ¿y qué pasa si te sigue entrando gente a la estación? No, pues finalmente eso es lo que siempre va a pasar, ¿no? Por eso. Es que eso no es un problema fácil. ¿Ves? Sí. Sobre todo con los niveles de demanda que tenemos en el caso de Bogotá. ¿Qué más se les ocurriría para controlar esa variabilidad? ¿No se les ocurre nada, muchachos? Mejorar la infraestructura de los lugares, ¿no? De las Por ejemplo, estaciones. Por ejemplo, no sé, el ejemplo más tangible es la estación de universidades. Digamos que muchas veces lo que hace que se demoren la variabilidad del tiempo es que se acumulan muchos transmilenios porque como no hay tantas estaciones para diferentes rutas, digamos que sí se puede ampliar o se pueden hacer más vagones como donde cada uno tenga su estación independiente, pues el flujo de los Transmilenios va a ser mucho más rápido. sí, puede ser ampliar estaciones. Ampliando estaciones, pues tendrías, eso es lo que, no sé si se han fijado, pero eso es lo que en los últimos años, eso es lo que ha hecho mucho Transmilenio, ampliar estaciones y meter biarticulados. ¿No? ¿No me charlan? Pero resulta que hay varias otras medidas que pueden ser utilizadas para tratar de mitigar o controlar esa variabilidad. Por ejemplo, que el bus o el tren o lo que sea llegue a un semáforo en rojo y el semáforo inmediatamente cambie para que no haya demoras en ese sentido. Antes que yo tenía que subir con la plata y le pagaba al chofer y el chofer me devolvía la plata y además estaba manejando, entonces pagos fuera del bus, por ejemplo,
puertas más grandes, autobuses de piso bajo, porque mientras la gente sube esas super escaleras es complicado. O estrategias operativas, como vimos, como les conté, en los centros de control, donde allí se controlan dependiendo de las necesidades, como lo hablábamos un momento. Si un vehículo está atrasado, que se salte una estación y va a la segunda, o a la que sigue, retrasar tiempos, separar buses, etc. Entonces hay varias medidas en ese sentido para tratar de mitigar esa variabilidad, pero igual es muy complicado. Particularmente en Bogotá, el gran cuello de botella está entre la interacción bus-estación. Hay unas estaciones que son muy congestionadas. No sé, imagínense la de la calle 100 con autopista a las 5 de la tarde, incluso la de universidades a partir de las 4, que la conocen mejor. Es muy complejo sacar buses de ahí, y además también tengan en cuenta que estaciones muy cargadas, si yo mando un bus, puede que se me desocupe a la mitad de la ruta y no tiene mucho sentido que el bus con poquitas personas se vaya hasta el final de la ruta, teniendo la necesidad de atender una demanda muy alta en otro punto. Entonces, por eso existen esos retornos operativos. No sé si han visto el letrero de los buses que dice retorno operativo, porque a mitad de la ruta los devuelven para atender esos picos de demanda. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Todo claro? ¿Dónde hay un ejemplo de esos retornos operativos? Por ejemplo, no sé si en Los Héroes. Ah, sí, sí, señor. ¿Sí? Ya me ubiqué. Vale. Pero en varias partes de las troncales hay esos giros, están esos giros permitidos para que los buses puedan ser más flexibles, para que el sistema pueda ser más flexible, cosa que no pasaría con un sistema férreo, ¿no? Que es más rígido. Pasamos a tarifas. Un tema polémico. Primera pregunta. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Caro en qué? ¿La tarifa? ¿En dinero o en tiempo? Es mi pregunta. No, la tarifa. Por eso es que yo los veo muy relacionados. O sea, para el tiempo que se demora está caro, pero el precio en sí no es caro. ¿Sí me hago entender? No te entendí. O sea, en términos de dinero, no es costoso el pasaje Transmilenio, diría yo. O sea, ¿tú crees que 2.500 pesos no es caro? Pero para lo que ofrecen en tiempo sí es costoso. O sea, se demora demasiado para los 2.500 que yo pago. Ok. Preferiría pagar más por menos tiempo. ¿Sí me hago entender? O sea, le doy más valor al tiempo que al dinero en ese caso. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguien más? Profe, de eso mismo, ¿con qué estándar se marca? Digamos, porque se puede hablar de la calidad o del tiempo, también se puede hablar de la capacidad, del impacto que tiene al De mover más acuerdo. personas. Por eso yo empiezo de acá. ¿A ti, Andrés, te parece caro la tarifa o no? No, la de Bogotá no, porque he visto la de otros lugares y a veces se me hace más caro. O sea, no, si te estás comparando con Londres, sí es mucho más barato. Incluso es más caro en el BRT de Cartagena, por ejemplo. Eso iba a decir yo, en Cartagena cuesta como 2.600, esa vaina, las distancias no son nada. Ajá. Pero no, yo vivo en Cartagena ahorita en realidad y créanme, es mucho mejor que cualquier Pero otro Trans es en mejor, horas pico. es mejor que Transmilenio, eso sí. ¿Cuánto va el BRT de Cartagena, Andrés? El Trans está por Este año 2.600. creo que en 2.700 iba a quedar. También ha sido muy polémico por todos los temas que han habido del alcalde y de los peajes. Entonces viven Sí, cambiando. es caro. Pero, entonces ahora la pregunta, ¿qué es caro? Con respecto a un salario mínimo, a mí me parece un poco caro. Pues, las tarifas. Bueno, Juan ya pone, a Jesús no le pareció caro, o Jesús lo relacionó con el tiempo. Ya Alejandro nos dijo que nos puso un marco de referencia que es un umbral de dinero. ¿Que alguien más tiene algo que decir?
Sí, exacto. Yo pienso que como es caro de acuerdo al poder adquisitivo de un colombiano promedio, ¿no? Pues un poco elevado. Ok. Mira, yo les muestro este dato. Este es un índice de asequibilidad, que en inglés es affordability, ¿sí? Y entre más oscura sea la zona, estas son UPZs, esto, por ejemplo, las zonas más oscuras, la gente se puede gastar hasta un cuarto de su ingreso en, en transportarse. Gastarse un cuarto del ingreso de ustedes en moverse, ¿es caro o barato? Carísimo. Súper caro. Es caro, Es profe. súper caro. ¿Vale? Y vean que entre más ingresos tiene la gente, proporcionalmente se gasta mucho menos. Así nunca use el transporte público. En números brutos, seguramente la gente de mayores ingresos se gasta más dinero en transportarse, pero proporcional a su ingreso se gasta muchísimo menos. ¿Vale? Entonces vean este punto. La gente de menores ingresos, o sea, los más bajitos se gastan casi 5 veces más que alguien rico. Entonces es un punto clave para analizar un sistema de transporte. Y vean estos datos. Sin tener en cuenta la inflación, en precios, el incremento real de la tarifa ha sido mayor que el incremento real del salario mínimo. ¿Vale? Entonces aquí vamos poniendo lo que quiero que empiecen a pensar que no vamos a encontrar la solución acá, ni yo tampoco se las voy a dar. Es un problema bastante complejo, es la tarifa de un sistema de transporte público debería cubrir todos sus costos de operación. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Esto no lo haría aún más caro, profe? Correcto, lo haría aún muchísimo más caro. Acuérdense que la clase pasada hablamos que puede estar un poquito desactualizado, pero la tarifa técnica para el sistema zonal puede estar alrededor de los 3.100 pesos. Profe, pues eso quizás sea algo como político, ¿no? Digamos que hay una decisión política de subsidiar el transporte con el fin de brindar un beneficio. Correcto, es una decisión, bueno, política y de plata, ¿no? Sí, sí, claro. Ahí en Bogotá, en la práctica, estamos subsidiando más o menos como 500, 600 mil millones de pesos al año el transporte público. No se dice que es un subsidio, pero en la práctica es un subsidio porque esa plata hay que pagarla y hay que hay que sacarla de algún lado, como lo contamos la clase pasada. Esa plata sale pues de los impuestos generales de la ciudad. ¿Vale? Una preguntita. Dime, Juan. Cuando hacen reajuste de tarifa, ¿es para reducir esos costos o es simplemente porque el sistema, pues con la inflación también cuesta más la operación? Claro, porque acuérdate que el sistema son contratos con operadores privados y esos operadores privados tienen unos costos en el contrato se van incrementando mes a mes. Entonces, con las proyecciones del costo del combustible, el IPC, la verdad ahora ya no me acuerdo qué más todo lo que tiene, con todo lo de repuestos, llantas, mantenimiento, bla, 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 tasas de interés, etcétera. Todo eso va subiendo y esas alzas tarifarias, sobre todo en la administración pasada que se hicieron bastantes, era para tratar de cerrar ese hueco que se estaba abriendo
entre costos de operación e ingresos tarifarios del sistema, que era antes mucho más grande. ¿Sí? Igual sigue siendo grande. Creo que llegó a estar como en 800.000 millones de pesos al año o algo así. ¿Sí? Sí, profe, ya. Okay. Lo que pasa es que es muy difícil si yo cobrara lo que cuesta operar un sistema de transporte público, pues la tarifa sería tan alta que mucha gente preferiría no usarlo. Y lo que yo quiero es que usen el sistema de transporte público porque a la sociedad le trae un montón de beneficios. Menos congestión, menos contaminación, menos muertos en la vía, menos tiempos de viaje, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y cuando en el metro y en los trenes, si algún día hay metro y trenes, esos costos de operación van a ser aún más altos que los que cuesta nuestro sistema actual. ¿Vale? Entonces es un tema complejo. Pero para eso hay estudios que se hacen para ver cómo reaccionan las personas ante el consumo de ante el consumo de un bien si este cambia de precio. No sé si lo han oído hablar, en este curso no vamos a hablar mucho de ello, pero es la elasticidad precio-demanda. ¿Han oído alguna vez hablar de ese término de elasticidad? No. Ok. Sí. Ok, bien, Daniel. Para quienes no han oído, la elasticidad precio-demanda de un bien, eso es microeconomía, se mide en el cambio porcentual del consumo de ese bien cuando yo cambio un 1% hacia arriba o hacia abajo el precio de ese bien. Y generalmente, dependiendo del bien, eso tiende a ser negativo. ¿Y qué significa? Que si yo subo el precio de ese bien o de ese producto, ¿qué pasa con el consumo? Disminuye. Tiende a disminuir, correcto. Si subo el precio de algo, el consumo tiende a disminuir. Por eso generalmente las elasticidades son negativas, pero depende mucho. Hay bienes normales, sustitutos. Vamos a ver una clase de microeconomía del transporte, pero más adelante. Depende, pero el transporte público es considerado, depende de la ciudad, depende mucho del contexto y del nivel de ingreso de las personas, como un bien inferior o un bien normal, que después vamos a ver qué significa eso. Pero nosotros hemos hecho algunos estudios, está por publicarse, y queríamos saber cómo reaccionan los usuarios del sistema de transporte público a las alzas tarifarias. Primero, pongámonos en contexto. De acuerdo a la última encuesta de movilidad, el 86% de los usuarios, es decir, de 100 personas que usan el sistema de transporte público en Bogotá, 86 viven en zonas de estrato 1, 2 y 3. Entonces tenemos que saber primero quiénes son nuestros clientes, ¿vale? Después tenemos el concepto de elasticidad precio-demanda, que es lo que les acababa de decir. ¿Cómo se define ese concepto? Que está ahí escrito. Y veamos algunas tendencias en Bogotá de los últimos años. Entonces vean, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, donde tenemos esta línea negra desde entre el 2001 y el 2015. El parque de motocicletas de Bogotá se multiplicó por 15. Los carros por 3.4. La demanda de pasajeros en Transmilenio por 3.2. Los buses normales bajó respecto al 2001 y la población solo creció el 20%. Entonces vean esas tendencias tan disímiles que nos van dando una idea acerca del consumo del transporte. Y aquí tenemos solo el dato de los viajeros por año por troncal y en los buses alimentadores.
Vean que aquí a partir del 2012 se disparó la demanda, ¿vale? En troncal. Y también hay algo clave en nuestro sistema de transporte público, es la estacionalidad de la demanda, que ya lo vimos. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Entonces vean que aquí está la estacionalidad por meses, es decir, enero, febrero, marzo, abril, bla, 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 etcétera, etcétera. Vean que entonces las líneas verticales son los diciembres. Vean que siempre diciembre y enero tenemos una menor demanda en transporte público. Estos picos son mitad de año y estos picos más chiquitos son Semana Santa. ¿Vale? Entonces siempre hay un patrón fácilmente identificable a lo largo del año de la demanda de transporte público en Bogotá. Bueno, en este caso de Transmilenio. Y aquí es mucho más clara que es la demanda semanal. Entonces, ¿cuál creen? Los domingos son las líneas verticales rojas. Entonces aquí tenemos domingos, una demanda súper pronunciada, y los lunes una demanda también súper pronunciada. Entonces, con esos patrones queríamos identificar cómo es la reacción de los usuarios a esos incrementos de precio. ¿Y qué encontramos? Entonces, espero que entiendan este grafiquito. La línea verde fue el cambio de tarifa. Entonces, la línea azul, esta línea que acabo de dibujar, es el número de validaciones en el sistema. Lo que encontramos es que a corto plazo, es decir, en la primera semana de este cambio tarifario, lo que la gente hace es, va aumentando la demanda, le suben el precio y se va. ¿Qué pasa cuando se va? Que ahí sí ustedes me dirán, afortunado o desafortunadamente, no encuentran modos sustitutos o alternativas viables al Transmilenio, entonces vuelven. Entonces la elasticidad a corto plazo es alta, nos dio como menos 0.4, pero a medida que pasa el tiempo va disminuyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que los usuarios van volviendo al sistema, porque como les acabo de decir, no hay alternativas viables que lo reemplacen. ¿Sí me entendieron o no? Sean sinceros ya para ir cerrando, muchachos. No, profe, ¿podría repetirlo, por favor? Claro. Entonces, mira, la demanda de Transmilenio, como veíamos en esta gráfica, sigue aumentando año tras año. Eso fue cierto hasta el 2017. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que todos los años teníamos más pasajeros en el sistema. ¿Sí me sigues ahí? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa con esas alzas tarifarias? Siguiendo la tendencia de crecimiento con la tarifa, yo llego acá y me suben 100 pesos la tarifa. ¿Qué hace mucha gente? Se va al sistema. Por eso la demanda cae. Por eso la línea azul cae. ¿Sí? Se cae inmediatamente. Pero a las 2 semanas vuelve y retoma la misma tendencia creciente de la demanda. ¿Por qué? Porque con esa alza tarifaria me suben el precio de este bien, que en este caso es Transmilenio, yo disminuyo el consumo de ese bien. Pero en ese corto periodo yo no encuentro una alternativa viable que me sustituya ese bien. Entonces no me queda de otra, sino que volver a consumir el mismo bien. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí me quedó claro, gracias. Ok. Y nuestra última diapositiva es analizando más si la tarifa plana es justa. ¿Qué es la tarifa plana? Que yo con esos 2.500 pesos puedo montarme en Transmilenio y si no me salgo, puedo viajar lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Entonces lo que veíamos acá entre el mapa, vean, entre más rojo
es que vive gente más pobre y entre más verde es que vive gente más rica, ¿vale? Y lo que encontramos aquí, para resumirles el cuento, es que las estaciones con crucecita, es decir, las estaciones que pertenecen al clúster número 3, la elasticidad es casi cero. ¿Qué significa que la elasticidad es casi cero? Que yo no reacciono a los aumentos de precio en la demanda. Perdón, a los aumentos de precio de ese bien. ¿Por qué creen que la mayoría de las crucecitas están en las zonas más rojas? Porque les toca, porque no hay más nada. Eso es nuestra hipótesis y como les digo, este artículo está en revisión. Nuestra hipótesis es que aunque proporcionalmente yo pago más en las zonas rojas, si siguen subiendo la tarifa, cada vez tengo, y como no tengo alternativas viables de viajar, pues yo no puedo reaccionar a la tarifa. Es decir, yo soy alguien cautivo del Transmilenio. Puede que hayan buses azules, ¿sí? Pero seguramente, como lo hablábamos allá hace un ratico, Jesús, para venir desde acá al centro, acuérdense que en el centro están la mayor cantidad de destinos. Venirse en un bus azul o en un provisional, me puedo tardar mucho más que usar Transmilenio a pesar de sus incomodidades. Entonces, esa es una de nuestras hipótesis, estábamos trabajando en ello, les estaré contando. Entonces, esto nos daría a pensar, por ejemplo, podríamos poner tarifas diferenciales de acuerdo a la zona donde esté la estación. Es una pregunta. Ustedes me dirán, yo solo les doy ideas. Ustedes saben que en estos temas no hay nada escrito. Todo es súper dependiente del contexto. Pero una de las preguntas es cómo podríamos hacer más asequible el sistema para la mayor parte de los usuarios que, como vimos, la inmensa mayoría de los usuarios viven en zonas de estrato 1, 2 y 3. ¿Qué me dicen ustedes?